Bueno, amigos, pues imagino que los más jugones habréis ya identificado esta música que os he puesto al inicio. Es nada más y nada menos que la banda sonora del Call of Duty World War II. ¿Por qué? Porque, como ya avanzamos la semana pasada, vamos a continuar con la Segunda Guerra Mundial y sus partes un poquito más oscuras. Para ello, como no, pues tenemos acompañándonos a nuestro inseparable e insufrible Jero Gómez de Arcadia Zona 51. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches a toda la audiencia de TDN en iVox, en Sport Direct Radio, en la FM de Málaga y, por supuesto, en todas las plataformas de escucha de podcast, y a toda la familia de Arcadia Zona 51. Muy buena familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy, muy bien. Bueno, la primera parte de este programa ya habréis observado, ¿no?, que la hemos emitido en un, digamos, día poco habitual o nada habitual, porque fue hace solo un par de días cuando pusimos la primera parte. Y sin embargo, yo lo anuncié como que era el viernes pasado. Claro, ya que, pero tú sabes que, bueno, por motivos personales, que bueno, no puedo mostrarlo atrás porque está ahora mismo eso está ahora mismo, no se puede enseñar, no se puede mostrar, ¿vale? Pero tú que tienes suerte te has mudado ya, yo todavía sigo. Sí, tú todavía estás ahí. Pero bueno, aquí estamos para contaros más cositas de esa Segunda Guerra Mundial, curiosidades, anécdotas, cosas que algunas cosas las sabríais, otras no, pero bueno, ahí estamos. Aquí estamos para intentar haceros pasar un rato de lo más ameno posible y bueno, vamos a ello con un periodo de la historia que, por mucho que pasen los años, pues no sea... No deja de irse nunca, ¿eh? No, ni deja de irse nunca, ni deja de sorprendernos. Quiero decir a la gente que si me ven moverme mucho, es que ahora tengo una silla con rueditas y no la controlo todavía, ¿vale? No. Todavía no te has sacado el carnet, ¿no? No, es que no la controlo todavía, ¿sabes? Está como mi niña con el carnet de conducir de la moto. No, que no la controlo todavía. Se va sola y a puta donde quiere. Bueno, Raúl, mira, yo te voy a hablar en primer lugar, de un arma de Hitler, de tantas armas y proyectos descabellados, ¿no?, que ambos bandos, ¿no?, pero sobre todo los nazis llevaron a cabo. Algo hubo ahí. Sí, bueno, algo hubo, una cosa que el portaaviones de hielo, eso fue apoteósico. Fue maravilla. Bueno, pues la imagen que están los amigos de Arcade viendo en pantalla, para los oyentes de TDN, pues es a primera vista, ¿no?, le podría parecer una especie de tanque gigantesco, y sin duda, pues el más grande y gigantesco jamás creado. El nombre técnico vendría a significar algo así como cañón ferroviario. Gracias a esta arma secreta de Hitler, que la imaginación de millones de autores a lo largo del planeta enloqueció, literalmente, ¿no? Este monstruo de hierro inspiró además, a través de las décadas, a un montón de talentosísimos artistas en Japón a crear no solo muchos de los llamados jefes finales en los videojuegos, sino además este fue el espíritu de los villanos en la sempiterna saga de videojuegos Metal Slug. Todos sabemos cuál es Metal. Sí, que del tanquecito. Exactamente, pues de este bicharraco es de donde sale la idea de el tanquecito, el jefe final. Se conocía como el Gustav Gerat, apodado con sarcasmo como Cañón Dora. Bueno, pues esta criaturita tenía una longitud de 47 metros, con un cañón con un cañón de 32 metros, con un alcance estimado de 25 kilómetros y con unos proyectiles de 800 milímetros. Bueno, para la época está bastante bien. Esto, el muchacho tenía dos objetivos primordiales. Era, obviamente, sembrar el terror en los enemigos de Alemania y, sin duda alguna, el poder de fuego de destrozar todo a su paso. De hecho, se suponía que si se disparaba varias veces podría destruir ciudades pequeñas en su totalidad, o sea, por completo. Sin embargo, pues a pesar de su terrorífico aspecto, había grandes problemas. El primero es que era demasiado pesado y en algunos tramos pues o fracturaba las vías o literalmente las partía. ¿Vale?
Incluso se podría quedar embarrancado en prácticamente cualquier sitio, ¿no? Claro. Bueno, no, claro, pero embarcado no, porque tú me estás hablando de que es ferroviario, iba claro, sobre raíles. Sobre raíles. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como iba sobre raíles, pues su capacidad de elegir objetivos quedaba muy, muy limitada, ¿no? El fabricante de este arma fue Krupp AG, quien lo construye en 1941, y a Hitler, de manera gratuita, obviamente, como muestra de la contribución de la empresa al esfuerzo de la guerra nazi, pues, según el historiador estadounidense Peter Chen, el cañón Gustav Gerard entró en acción en junio de 1942 durante el asedio de Sebastopol, en la península rusa de Crimea, donde disparó un total de 300 proyectiles. Y fue que, sin embargo, que debido a los problemas anteriormente mencionados, pues dejó de usarse al poco tiempo. Según el historiador Peter Chen, se requerían de entre 1.200 y 1.400 hombres para su instalación y se requería 3 semanas de trabajo montarlo. Escucha, pero evidentemente tenían claro de que no iba a ser una guerra rápida, la Segunda Guerra Mundial. Claro, no. Hombre, si tardamos 3 semanas en montar tanque, más vamos, bro. Hostia puta. No, pero sí que hubo un segundo cañón que nunca se fabricó, pero nunca llegó a entrar en combate, y un tercero que se iba a llamar Dora 3, pero jamás llegó a la fábrica de ensamblado, ya que al parecer cuando ya se presentó el proyecto para el tercer cañón, no solo se desestimó por los problemas que hemos mencionado anteriormente, sino que ya los alemanes, digamos que veían esa derrota cada vez más ya cerca, ¿no? Inminente, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el Gustav Gerard, que es uno de los muchísimos proyectos que el bando nazi tuvo en su poder. Claro, pero tú me estás hablando por eso te he dicho antes, porque me había confundido yo un poco, pero no. Porque tú me estás hablando del megatanque este ferroviario que realmente se llegó a construir. Sí. Porque yo te voy a hablar de otro tanque. También, a ver, como todos sabemos, no me pongas caras raras. No, ha habido tantos tanques la Segunda Guerra Mundial que Bueno, pues te voy a hablar de, vamos a ver, los famosos Panzer, todo el mundo sabemos, pues fueron los tanques con los que la Alemania nazi, pues comandada por Hitler, pues se adueñó de Europa, fue el gran rey de los campos de batalla, era el arma principal de la implacable táctica que avasallaba una ciudad en poco tiempo, dejando a su enemigo sin capacidad de reacción. Solo la falta de nafta pues podía detenerlos en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, y así en apenas un puñado de meses los Países Bajos, Bélgica, Francia, pues quedaron sometidos a su dominio. La guerra relámpago, como se conocía esta estrategia, ponía casi todo el continente a los pies del Führer. Bueno, pues con el correr de los años la extensión del conflicto, como bien sabes, pues se volvió cada vez más compleja. La icónica y sangrienta batalla de Stalingrado, donde los Panzers sufrieron decenas de problemas técnicos que demoraron los tanques. Evidenció la necesidad de una nueva manera de desplazarse. Los planes, proyectos e ideas se multiplicaron y entre ellos figuró un enorme tanque con el que el nazismo, que se desangraba tratando de conquistar los territorios de Joseph Stalin, pues planeaba reventar literalmente su andar en el campo de batalla. De esa forma, querido Jero, queridos oyentes, queridos espectadores, apareció el proyecto Landcruiser P-1000 Rad, un tanque gigante, una bestia enorme que por su gran tamaño los alemanes lo definieron como crucero terrestre, 35 metros de largo, 14 de ancho y una altura de 11 metros. En su interior llevaba 2 cañones navales con la capacidad de destruir objetos grandes a larga distancia, además de 2 torres Maus con piezas de 128 milímetros para atacar tanques más pequeños, cada una de ellas con su correspondiente cañón coaxial de 75 milímetros. También contaba con otros 2 cañones de 15 milímetros ubicados en cada lateral para enfrentar infantería o vehículos de menor envergadura. Pero, amigo Jero, que te veo poniendo cara asombrada, eso no es todo, porque también se incluían 8 cañones antiaéreos Flak 38 de 20 milímetros para defender al megatanque de ataques aéreos. Además de armas y cañones, el tanque trasladaba una tripulación de unos 20 hombres, el equivalente a los que se necesitaba para manejar 4 tanques clásicos con una velocidad de 40 kilómetros
por hora se esperaba que los tripulantes pasarían mucho tiempo allí dentro, por lo que en su interior se había diseñado baños y también se incluyeron planes para que pudieran trasladar 2 motocicletas BMW R12 que podrían haber sido utilizadas para fines de exploración. Esto, amigos, es un arma que sería maravillosa de haberse llegado a construir, porque esta monstruosidad se quedó solamente en los planos. El blindaje con el que hubiese contado el Rate, bueno, pues estaríamos hablando de que estaría protegido por 36 centímetros de espesor en el frente y 22 centímetros en los laterales, por lo que el peso total de este supertanque era de unas 1000 toneladas. Esto hizo de que, bueno, pues prácticamente era inviable fabricarlo y prácticamente imposible moverlo porque evidentemente iba a quedar estancado, se iba a quedar encallado en terrenos que fuesen medianamente blandos. Y bueno, dime. Hombre, no. Digo, ya lo que falta, que después de ver el cañoncito que hemos visto ahora, antes de este, pues ya que hubieran construido el otro también. No, la verdad que no hay que dejar de reconocer, y de hecho, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Ya pusimos el otro día varios ejemplos, ¿no? De cosas que se inventaron, ¿no? Y se descubrieron gracias a un montón de documentos nazis descubiertos después de la Segunda Guerra Mundial, una vez terminada la guerra, como por ejemplo, algo tan que todos hemos usado, bueno, los millennials ya no, pero por ejemplo tú y yo sí, las cintas de cassette. Sí, lo comentaste. Es un invento alemán, un invento de los nazis, se descubrió gracias, y cientos, ¿no?, de inventos que se descubrieron durante la Segunda Guerra Mundial, no solo en el bando nazi, sino en el bando aliado también. La penicilina se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial, la navegación aeronáutica, o sea, también, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de reconocer que más allá de atrocidades y de salvajismo que eran estos personajes, de hecho se ha demostrado, ¿no? Se dice que los juicios de Nuremberg se demostraron que tanto los científicos como los altos mandos nazis tenían coeficientes intelectuales de auténticos genios. Sí, bueno, ¿a quién se le ocurre esta salvajada que, como te digo, estuvo a un tris de construirse? De conseguir la financiación, o sea que... Sí, estuvo a un tris de construirse. Lo que pasa, claro, evidentemente se dieron cuenta, aparte, entre otras cosas, que era prácticamente imposible mover eso por una ciudad o por una aldea. Claro. Pero ojo, que los ingenieros habían previsto usar una planta propulsora múltiple conformada por 8 motores de 20 cilindros cada uno, provenientes de las lanchas torpederas Daimler-Benz MB501. Este fue su punto débil, que lo volvió un sueño imposible para Hitler, aunque el líder nazi lo defendió hasta el último momento. Y ojo, porque la construcción estaba a cargo de la empresa Krupp y su diseño fue creado por Edward Groth. La empresa Krupp, que curiosamente es la misma que construyó el tanque que hemos visto antes, el Gustav Gerhard. Ahora iba a las cosas grandes. Es la misma Krupp AG, que es la misma que construye el Gustav Gerhard en 1941 y quien se lo entrega gratuitamente a Hitler. Yo creo que lo hace esto lo llegan a hacer, lo de darle este tanque gratuitamente, lo hace en compensación a modo de no poderle construir el que ellos querían, ¿no? El grande, el bueno, el pepino, como decimos nosotros. El ferroviario, ¿no? Sí, el ferroviario. Claro, es que date cuenta, si ya era difícil, o sea, estamos hablando, si ya era difícil mover ese monstruo por las vías del tren, y se tuvo que dejar de usar porque es que era imposible tanto disparar como moverlo, montarlo y tal. Tú imagínate, este que tú nos has descrito, tú imagínate lo que tiene que ser mover eso, ya no solo moverlo, sino ahora, bueno, cuando ya terminemos en esta ciudad, ¿qué hacemos? Claro, es que dijeron, mira, que el otro es muy grande, pero nos limita un poco a las vías del tren. Vamos a hacer algo que pues, se pueda mover campo otra vez. ¿Por qué no? Un trasto que llevaba hasta baños dentro para que pudieran ir a mirar las 20 personas que lo tripulaban. 20 personas se necesitaban para tripularlo. 20 personas. Y dentro tenía pensado de que se llevasen hasta motos. Hasta motos.
sea, estamos hablando de literalmente de algo parecido bueno, esto los que sean frikis como tú como yo lo sabremos, el portaaviones flotante de los Vengadores, ¿no? Sí, o un destructor imperial de Star Wars, básicamente. Totalmente. O sea, Llevaba incluso tanques, cañones antiaéreos, imagínate. madre mía, del amor hermoso. Bueno. Pero ojo, menos mal que les pilló ya tarde también y no llegaron a sacarlo. Porque tú imagínate que lo hacen al principio de la guerra, cuando todavía había dinero, cuando todavía había poderío, y sacan para adelante el proyecto. Sí, porque además estaríamos hablando alemán ahora mismo. Pues sí, pues Hatu. Además, no. No. Es más japonés. Bueno, sí, que he mezclado idiomas, soy bilingüe. Sí. Ya, es que como ahora tanto idiomas se te mezclan ya en la mente, ya no. Claro, ya. Que no, te voy a decir que es curioso, ¿no? Y me resulta cuanto menos llamativo, ¿no? Que, hombre, que hay grandes proyectos y la mayoría, no voy a decir todos, pero sí la mayoría de ellos se llevan a cabo o salen a la luz o se lo presentan a Hitler, ¿no? Justo cuando ya la guerra rozamos su final o cuando está bastante avanzada, ¿no? O sea, no sé si es que las ideas se les ocurren fruto de la desesperación o fruto de, pero no sé, llama la atención, cuanto menos. Pero vamos, que susto no tenían, ¿eh? ¿Cómo? Que susto a hacer cosas grandes no tenían desde luego. Miedito no le daba, pero por ejemplo, no sé, ¿no? El objetivo de ganar la guerra con armas de semejante calibre, pues estamos hablando que si quizás se hubieran inventado o hubieran, como tú has dicho, ¿no? Hubieran visto el proyecto, hubiera sido presentado antes el proyecto, pues quizás ahora estaríamos hablando que el desenlace de la guerra hubiera sido que hubiéramos tenido algo parecido a la serie The Man in the High Castle. ¿Has visto la serie? ¿No? Pues algo. No la he visto, la tengo en la lista para verla, pero todavía no he empezado a verla. Yo empecé a verla y vi los 3 primeros capítulos, pero no sé si es que hay que darle una oportunidad y ver, pero es muy lenta, o sea, se me hace muy lenta. Sí, pero ojo, que puede pasar como le ocurrió a Breaking Bad, que en la primera temporada los primeros episodios se hacían cuesta arriba, pero después dices tú, ostras, mereció la pena. Sí, pues puede ser que sea eso. Yo te digo, yo la he empezado a ver y pinta bien, pero eso sí, que es muy lenta pero bueno. Volviendo al tema que divagamos. ¿Tú tienes prisa? No, ¿Tú tienes prisa? No, lo que no tengo tiempo. Ah, vale. Bueno, pues yo voy a hablaros ahora de William Hitler. Vale. William Hitler, que para quien no lo sepa, bueno, se especuló hace unos años, no sé si tú te acordarás, de un hombre al que los medios de comunicación, más que usarlo para intentar contar una historia o para intentar sacar a la luz la verdad, lo usaron para mofarse de él, ¿no? Un hombre que salió hace unos años diciendo que era, creo que era sudamericano, no sé si era de Uruguay diciendo que era el hijo de Hitler. Y bueno, digamos que se demostró, ¿no? Al tiempo se demostró que era mentira, que era un hombre que solo quería buscar algo parecido a lo que le pasó a la falsa superviviente del 11S, que era... Vale, para ahí, en 11S, porque no sé por qué no está esto conectado a internet por el cable. Está por el wifi. Un segundo. Listo. Vale, seguimos a partir de 11S, ¿no? De 11S, pero se ve que se había soltado un poquito el cable del route. Vale.
Bueno, como con esta española, ¿no? Que resulta que después se demostró que, igual que apareció contando una historia, después de varios periodistas que la investigaron y se descubrió que esta española ni siquiera estaba en el día de los atentados, ni siquiera estaba en Estados Unidos. Lo que más le joda a las víctimas es que después de haberse hecho fotos con el propio alcalde de la ciudad, de haberse hecho fotos y haber sido nombrada en varios sitios como abanderada, ¿no? Y imagen del dolor de las víctimas del 11S, dejando de lado conspiraciones y demás, pues lo que más le duele a estas víctimas, como digo, es que esta señora ha desaparecido y no ha dado una explicación. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues sí. Se sabe a día de hoy que William Hitler era sobrino de Adolf Hitler y que vivía en Estados Unidos y claro, obviamente al ser su tío, pues comprendía bastante bien que era solo cuestión de tiempo que la gente se enterara de quién era el tío de este hombre, ¿no? Afortunadamente, este señor era muy inteligente, así que con el único fin de preservar su vida y la de su familia, pues tomó una serie de acciones, ¿no? La primera fue enviarle una carta al mismísimo presidente Roosevelt, en la que, en resumidas cuentas, se podía leer lo siguiente, y cito textualmente. Sí. Excelencia, permítame quitarle un poco de su valioso tiempo para informarle sobre mi complicada situación. Soy el sobrino y único descendiente vivo del canciller y líder de Alemania, quien déspotamente intenta esclavizar a la gente del mundo. La única manera de remediar semejante karma que pesa sobre mi espíritu es que usted me permita alistarme en la Marina de los Estados Unidos. Vale. Pasa que Roosevelt no solo leyó la carta de este hombre, sino que accedió a su petición y William Patrick Hitler pasó a formar parte de la Marina de Estados Unidos y, bueno, obviamente, como era de esperar, pues fue un inmejorable objeto de campaña política para los aliados de la guerra, para el bando aliado. Después de la guerra y durante, pues el sobrino de Hitler pasó a ser en su tiempo un personaje admirado, querido, y creemos muchos, él mismo, que logró salvarse justo a tiempo de una potencial multitud cuando se enterara de quién era su tío. Y bueno, para brindarse en tiempos futuros y que nadie pudiera, sabemos que siempre hay algún loco, pues cambió su nombre de William Hitler a William Stuart Houston y vivió hasta el 14 de julio de 1987 en Nueva York, donde fallece de un ataque al corazón. Y aún hoy es recordado como, y en algunas escuelas, incluso en Estados Unidos, se sigue mostrando a los alumnos cómo el sobrino de Hitler eligió el bando ganador antes que el bando de su tío, y cómo se convirtió en un héroe, aunque fuera momentáneamente. Así que, bueno, como vemos, no toda la familia Hitler estaba tan perturbada como el Tito. Sí. El Tito. El Tito. Tito Adolf. Tito Adolf. El hijo puta. Madre mía. Bueno, pues, ¿y si tú has escuchado hablar del pájaro negro? Vagamente. Vagamente. Pájaro negro. El vehículo financiado por el mismísimo Adolf Hitler y diseñado en 1939 que iba a alcanzar los 750 kilómetros por hora. Sí. Ojito. Hay que decir que este pájaro negro, también llamado Mercedes-Benz T80, fue diseñado por Ferdinand Porsche para Hitler. Su diseño experimental incluía un motor de avión y 6 ruedas. Tenía 8 metros de largo, pesaba 2 toneladas. Habría llegado hasta los 2.500 caballos de fuerza y una velocidad de más de 750 kilómetros por hora, lo que lo habría convertido en el vehículo más rápido del mundo en aquel entonces. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial obligó que se detuviera su construcción. Hans Tuck fue un famoso piloto de automovilismo y amigo de Hitler en la Alemania nazi. Él tuvo la idea de construir este automóvil de alta tecnología que rompería el máximo récord de velocidad sobre la Tierra de 595 kilómetros hora que se había alcanzado en 1937.
Hitler, bueno, pues que era fanático de las carreras de coches, y Hans Stuck, su amigo, pues él le propuso la idea de este automóvil romper récords al Führer y a Mercedes. El proyecto pues, fue financiado con 600.000 marcos de la época y fue llamado Schwarzwaldvogel, pájaro negro en español. Sí, lo de Schwarzwald ya sé que me lo he inventado yo sobre la marcha, la pronunciación. Vale, bueno, pues hay que decir que esto, pues, el proyecto se inició en 1937. El diseño de Ferdinand Porsche era el de un chasis tubular con 3 ejes, uno delantero y 2 traseros, incluyendo 6 ruedas. La ingeniería automovilística incorporaba un pesado motor de avión de los nazis. El motor de avión que se instaló fue el Daimler-Benz DB603 del avión de caza alemán llamado Messerschmitt Bf-109. El motor por sí solo ya pesaba 1 tonelada, tenía 12 cilindros en formación de V y su propulsor era de 44,5 litros. El compresor era gigantesco y llegó hasta los impresionantes 3.000 caballos a una velocidad de 3.200 revoluciones por minuto. La carrocería, pues evidentemente se construyó de forma aerodinámica, similar a un avión, y con 2 alas incorporadas. Los neumáticos fueron provistos por la empresa Continental, pero sus primeras llantas fueron destrozadas al alcanzar los 500 kilómetros por hora. Hitler quería pintar al pájaro de negro y que le fueran añadidas la esvástica y el águila de los nazis. En 1940, pues Adolf tenía planeado televisar la velocidad del pájaro negro a 750 kilómetros hora, rompiendo el récord de 595 establecido por John Cobb. La transmisión iba a ser global y el coche experimental iba a recorrer 10 kilómetros de la autopista Autobahn de Dessau, actual A9. No obstante, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 acabó con este proyecto automovilístico de la Alemania nazi. Ya con la derrota de Hitler, bueno, pues el coche quedó olvidado. Sin embargo, sí fue preservado, menos su motor de avión, que fue devuelto. El dueño ahora es la firma Daimler y se puede contemplar públicamente en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart. Todo indica, según los estudios y los ingenieros, que efectivamente hubiese batido ese récord de velocidad. Pero ojo, recordemos que esta salvajada ya la había ideado antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. O sea que además, porque se dice por ahí que Hitler tenía antes de ser tirano fue artista, ¿no? O pintor frustrado, se dice, ¿no? Sí, era pintor. Oye, y no pintaba mal, ¿eh? ¿Qué hubiese sido del mundo si le hubiesen comprado un par de cuadros? Una anécdota, ya no solo, pero una anécdota dice que, y esto yo ya lo he dicho en algún otro programa, que cuando era niño, un cura lo salvó de ahogarse. Sí, y también Tú imagínate un que milagro lo salvó de una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Correcto, también lo hemos comentado aquí en. O sea, que tú imagínate, y lo volvemos a decir, ¿no? Lo diremos siempre. ¿Qué hubiera sido del mundo si Hitler hubiera muerto, o de niño o en esa trinchera, ¿no? Sí, totalmente. Yo de lo que te voy a hablar ahora lo titulo algo así como El héroe anónimo. Ajá. A ver, hay cierta dignidad, ¿no? En la idea del heroísmo anónimo, ¿no? Pero innegablemente también frustración por, digamos, no darle a alguien con una historia increíble el mérito y el espacio que le corresponde en el tiempo y en la historia, ¿no? Lo cierto es que tuvieron que pasar demasiados años hasta que esta foto que estáis viendo en pantalla se hizo conocida para los amigos de TDN. Pues es una foto donde hay una multitud, que es un acto del Partido Nacional Socialista, donde hay un hombre que justo en el centro se está negando a hacer el saludo nazi. Básicamente permanece, ¿no?, de brazos cruzados y no hace el saludo. Pero bueno, eso, pues obviamente, con el paso de los años, cuando esta foto se empezó a visualizar, pues llevó a la gente a ahondar en la historia tras esta singular foto, y por qué no decirlo,
descubrir un auténtico diamante en bruto. Este hombre se llamaba August Landmesser. Ajá. El señor Landmesser en los años 30 se unió al Partido Nacional Socialista y subió varios escalafones. Sin embargo, este señor se enamoró locamente de una mujer llamada Inma Akler y de origen judío. Ajá. Se descubrió que mantuvieron una relación muy unida, pero el partido se dio cuenta y el señor Landmesser, en un intento desesperado por protegerla, intentó casarse con ella, pero lamentablemente, como tenía que pedir permiso al partido y los altos mandos tenían que dar el visto bueno, le denegaron el privilegio y ordenaron que esta señora fuera desterrada. Sí. August no solo se negó a desterrar a su pareja, sino que además, en un importantísimo acto del partido, como vemos en la foto, se negó a hacer el saludo a Hitler. Irma, embarazada de su hijo, fue capturada por las SS, quienes la llevaron a un campo de concentración donde se supo murió poco tiempo después. Y bueno, pues August Landmesser, quien podemos suponer opuso una gran resistencia a esto, fue detenido por las SS tratando de huir de Alemania y tras ser acusado de deshonra a la raza, desapareció misteriosamente de la noche a la mañana. Misteriosamente. Sí, y no solo desapareció, vamos a decir que desapareció, no vamos a entrar en elucubraciones varias porque si no divagamos. Y bueno, fue también casi borrado de la historia, pero para eso estamos nosotros aquí, amigos míos, para procurar, en medida de lo posible, que historias y memorias como la del señor Landmesser nunca jamás caigan en el olvido y, por supuesto, no sean borradas nunca de la historia de la humanidad. Bueno, pues vamos a seguir ahora con el apartado un tanto sobrenatural. Porque ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Hombre, por supuesto, es que si no, turno de noche no sería turno de noche. Bueno, pues hay un animalito que mucha gente no lo sabe, pero que está íntimamente relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hablando de animales, me había acordado que Adolf Hitler, recordemos que también era vegetariano, con lo cual, nuevo gran disgusto para los vegetarianos, porque, amigo mío, si eres un come hierba, eres facha. También. O sea, igual que ocurría con los animalistas. También. Sí, porque además los veganos, los vegetarianos son fachas. Tengo que decir que los nazis fueron la primera nación en prohibir la experimentación con animales durante la guerra. De ahí que se usara. Si tenía un montón de judíos con los que. A ver, que me estoy diciendo que hay que explicarlo todo, ¿vale? Pero que no es por hacer la gracia de más, bueno, un poco sí, pero que ¿para qué vas a experimentar con animales cuando puedes experimentar directamente con humanos? O sea, es absurdo. Por supuesto, no? Hombre. Bueno, pues Segunda Guerra Mundial y los gremlins. Ojo. Venga ya. Sí. A ver, ¿no conocía la historia de los gremlins y de la Segunda Guerra Mundial? No. Espérate, ¿los gremlins? Los gremlins. O sea, mucho antes de que Steven Spielberg decidiera producir los gremlins y Joe Dante se pusiera tras las cámaras y se pusieran a inventar una nueva tecnología para darle vida a estos muñequitos con mala hostia. Bueno, pues ya en la Segunda Guerra Mundial tuvieron su cúspide de fama. No obstante, la aparición de los gremlins no se dio precisamente en la Segunda Guerra Mundial, sino que varios años antes, y en particular desde la fundación de la RAF en 1918, pues bueno, ya empezaron a hacer de las suyas. El caso más sonado en aquel entonces sería el de la aeronave que se precipitó desde los cielos en 1923 y se vio obligada a amerizar. El piloto sobrevivió de milagro y afirmó que fue testigo de cómo unas pequeñas criaturas causaban alboroto en la nave hasta el punto de llevarla a su fallo.
principalmente por alterar los motores y los controles de vuelo. Pero lo más interesante es que en ocasiones las criaturas pues eran no solo amigables, sino un auténtico salvavidas. Este fue el caso del renombrado aviador estadounidense Charles Lindbergh, quien informó de la aparición de estas criaturas en un vuelo de Nueva York a París en 1927. De acuerdo con el piloto, cuando llevaba 9 horas de vuelo, de pronto se sintió alejado de la realidad, como si una serie de vaos limitaran su visión, y vio surgir de la nada una serie de pequeñas criaturas que parecían habitar en las esquinas de su aeronave. Lindbergh contó que los gremlins lo mantuvieron alerta y se aseguraron de que permaneciera seguro durante su viaje, que fue toda una odisea en ese periodo. Las criaturas parecían tener un conocimiento profundo de la navegación aérea y los equipos de vuelo, lo que hizo pensar al piloto que habitaban en el propio avión y lo observaban cuando lo manejaba. Sería en la batalla de Inglaterra cuando estas criaturas alcanzaron la cúspide de sus apariciones, para luego desaparecer misteriosamente. Los pilotos, que eran más comúnmente víctimas de las criaturas, pertenecían a las unidades de reconocimiento fotográfico, que por sus misiones de espionaje viajaban sin armamento y sin escolta a gran altura tomando fotografías de alta calidad del territorio enemigo. Dichos pilotos solían informar de fallos que desaparecían misteriosamente al aterrizar o incluso también anunciaban la aparición de pequeñas criaturas, sonidos inexplicables y arañazos en el fuselaje. Las denuncias pronto alcanzaron a otros pilotos ya especializados en combate. Preocupado el Ministerio Aéreo Británico, ojo, Ministerio Aéreo Británico preocupado por los gremlins, pues creó una comisión para investigar el caso, que incluía a un experto en gremlins, el piloto oficial Percy Prun, quien creó una especie de guía indicando las actuaciones más comunes de la criatura y los escenarios en los que había que tener cuidado con ellas. Este tío era algo así, este tío era a Inglaterra lo que César Carballo es a España, ¿no? El tío es vulcanólogo, es experto en epidemia, es experto en guerra. Egiptólogo, sí. Todo. César Carballo es un personaje que es curiosísimo porque, ojo, y voy a decir desde el respeto, que no se me enfade nadie, después vendrán los cuatro iluminados y decir, ¡ah! A ver, pero no hay que negar que es un personaje cuanto menos curioso, porque lo mismo te habla de pandemias, que te habla de epidemias, que te habla de volcanes, que te habla... De huelga de transporte, da igual. No, pues este tío igual, ¿no? Experto en gremlin. Sí, Percy Prun, experto en gremlins. Hay que decir. O sea, yo que de verdad, vamos. No, te voy a decir que no, o sea, que me he quedado sorprendido con el experto en gremlins. No, es lo que me ha matado, los expertos en gremlins ya me han matado. Sí. Bueno, pues hay que decir que tras la guerra los gremlins parecieron desaparecer hasta que los trajo a la pantalla Steven Spielberg. Quizás, bueno, pues se debe a que, como creían muchos británicos, ya se sabe, cosas de británicos, pues realmente eran aliados de los alemanes, una particular ayuda que los germanos tal vez consiguieron desde el plano sobrenatural al que eran tan aficionados. Hombre, no vamos a negar que durante tanto, bueno, no sé si son la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la primera sí está más documentado en cuanto a temas paranormales se refiere, ¿verdad? Si te pones a buscar y se encuentra bastante más información en cuanto a sucesos paranormales, como el famoso archiconocido, bueno, en cada región tiene un nombre, pero el perro negro de la Primera Guerra Mundial, que según desde los dos bandos se reportaban siempre informes de haber visto un perro, entre comillas, negro con los ojos rojos andando entre trincheras y que anunciaba muerte y destrucción a quien lo viera. Pero bueno, sí es verdad que muchos han asociado con ese supuesto perro que mandas el demonio desde el infierno en busca de almas. Pero sí es verdad que en las dos grandes guerras mundiales sí se han reportado muchísimos casos, no son pocos, ¿no? Los reportes acerca de ciertos
no voy a decir paranormales, no, fenómenos extraños, fenómenos de explicación difícil o complicada, cuanto menos. Así que bueno, después de ver el tanque portaaviones, no sé yo ya de qué nos vamos a asustar. Y el experto en Gremlins ya ¿Tú te imaginas el experto en Gremlins a bordo del portaaviones de hielo? es capaz de disparar Gremlins O sea, por hubiese sido ya la repanocha ya de experto en Gremlins. Ojo, o sea, a ver, pero, o sea, ¿con qué huevos te presentas tú como experto en Gremlins? Es que sería algo así como el ministro de la magia de Harry Potter, no sé, es que pues lo mismo como Alberto Garzón se presenta ministro de Consumo. también es verdad. Por lo No, mismo. no sé para qué hablo. Tiene más sentido, ¿no? Experto en Gremlins que este tío sea ministro de Consumo para decirme a mí cómo tengo que meter la comida en un tupperware o cómo tiene mi mujer que me pone los huevos en la nevera. Yo pongo mis huevos donde me da la gana, aquello. Punto, es lo que hay. A ver si me entiende. Sí, sí, A ver pero si escucha, pero hablando de huevos, hay que tener los huevos muy gordos para No, presentarte tú en el Ministerio Británico y decir, soy experto en Gremlins. Oiga, no, ya no es solo que haya que tener los huevos cuadrados como la mesa esta de grande para decir eso. Ya hay que tener los huevos cuadrados para llevárselo al primer ministro británico, entonces el señor Winston Churchill, que yo tengo entendido por lo que yo he podido leer y estudiar de este hombre, que no era una persona muy amigable, que digamos. no era especialmente agradable, ¿no? Por cierto, al que Gary Oldman da vida de manera magistral en su película, pues hay que tener muchísimos huevos para llevarle a este tío y decirle, este tío es un experto en Gremlins, vamos a mandarlo de una comisión especial. Pues ya, pues le salió bien. No, pues yo a Sushi lo cogí borracho ese día, seguro, pero seguro. O eso no estaba. Bueno, Churchill es que mientras que Hitler era abstemio, es decir, si no te gusta probar alcohol, eres facha, Churchill creo que le daba un poco al drinking, ¿no? Oh, un poco no. Sushi se la cogía a vida o muerte, como la seguridad social. O sea, Churchill esto es era. de los que decía, el agua enferma, hay que beber vino. El agua es mala, oxida la madera y pudre el hierro. O sea, al revés, oxida el hierro y pudre la madera. Que no, No te eso vas tú es. a echarte tu agua en la No, no. barriga para Sí, ponerte malo. yo creo que o una de dos, o ya era algo que los británicos, tú lo has dicho anteriormente, ¿no? Ya conocemos la mentalidad británica. Lo mismo son capaces de lo mejor y de lo peor. O sea, pero sí es verdad que puede ser también que eso, o que a Winston Churchill lo cogieras en una tarde contento y diera luz verde, o que, ojo, que también, también se sabe, O lo hizo simplemente para callar bocas porque los rumores estaban ahí, era claro. una locura entre la aviación y dijo, mira, el primer experto en Gremlin que pase por la puerta lo contratamos. Totalmente, totalmente. ¿Eso o fue todo, digamos, una tapadera para distraer la atención sobre otra cosa que no nos hemos enterado, que también puede ser? O se hizo espalda de Chuchi, que también Es puede posible. ser. Es posible porque también recordemos que Churchill era una persona que era muy, y para quien no lo sepa, lo decimos, era una persona que era muy hermético en el sentido de que huía, ¿no? O además se dice que llegaba a las reuniones de la Cámara de los Lores del Imperio Británico, no era muy puntual. O sea, no No, era muy, no. no era un hombre, no sé, al contrario del resto de los ingleses, no se distinguía, ¿no? Por su excesiva puntualidad. Pues tiene que parar primero en el bar. Digamos que no le gustaba, o sea, no le gustaba dar explicaciones, era un hombre que no le Ah, gustaba dar explicaciones. creí que me iba a decir que no le gustaba el bar. No, hermano, él bebía su casa, no hace falta ir al bar para nada. No, Le pero sale que más no, barato también. no le gustaba dar explicaciones, era una persona que él no comprendía, ¿no? Por qué tenía que darle explicaciones a nadie, pero bueno, Lo hace bien. un personaje que, bueno, marcó, tampoco era, no vamos a pintarlo aquí como un santo, porque tampoco era un santo, no hizo así en principio nada excesivamente así, digamos, resaltable, ni para bien ni para mal. O sea, fue un personaje importante porque, a mi modo de ver, me puedo estar equivocando, que después vienen los catedráticos a darnos clases a nosotros Sí, sí, sí. sí, después vienen los ocupas ilegales a darnos a nosotros clases de moral y de ética. Sí, 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 sí.
Pero Churchill yo creo que fue un personaje que no, o sea, si no llega a ser por la Segunda Guerra Mundial, hubiera pasado sin pena ni gloria por el primer ministerio, o sea, siendo primer ministro del Reino Unido. Tuvo la suerte o mala suerte, según se vea, de estar en el lugar idóneo, en el momento oportuno, para ser él quien encabezara al ejército británico, a aquel país, al frente de, siendo una de las tres potencias al frente del conflicto bélico, ¿no? Entonces, digamos que Churchill, bueno, yo creo que él era una persona que ni sus propios militares ni lo tomaban en serio, o sea, en la película de su vida, que está bastante bien documentada, dicho por sus propios descendientes, podemos apreciar a un Winston Churchill huraño, un Winston Churchill antipático, ¿no? Muy apático, en el que se pasa muchas horas alcoholizado, pasa muchas horas fumando, muchas horas... dice varias veces eso que yo he dicho anteriormente, que no entiende por qué él tiene que dar explicaciones a nadie, o sea, que la mujer, su propia esposa, presionándolo para que acuda a la reunión con los ministros porque no quiere ir. O sea, es una persona que hubiera pasado, ¿no? Sin pena ni gloria Pero bueno, ahí está, ha quedado escrito en las páginas de la historia y nosotros pues tenemos que mencionarlo. A este respecto, pues puede ser eso, que ya fuera un callaboca o que realmente se hiciera a espaldas de Winston Churchill, porque todos sabían que si le decían esto al señor Churchill, conocíamos su carácter, hablando mal y pronto, los podía haber mandado a tomar por culo. Sí. O sea, tenemos Gremlin y los aviones. Y después el borracho soy yo. Pero bueno. Pues sí, totalmente. Bueno, te voy a contar, nos vamos a contar a nuestros amigos. Voy a contar a nuestros amigos una historia. Se cree, se dice, se cuenta por los mentideros, ¿vale? Que días después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, pues se efectuó un tercer bombardeo atómico. Concretamente fue el 14 de agosto del año 1945. La historia oficial, entre comillas, como yo digo, de la Segunda Guerra Mundial, dice que se terminó pues con el lanzamiento de 2 bombas atómicas, pero según alguna fuente fueron realmente 3. Esto viene de unos documentos desclasificados que se sabe que los bombardeos de precisión persuadieron a los líderes militares japoneses a rendirse. Las refinerías y los depósitos de petróleo y otros combustibles en Japón fueron sistemáticamente destruidos y, por tanto, la maquinaria bélica japonesa estaba totalmente detenida. Sin embargo, después del año 1985, estos documentos, hasta esa fecha guardados como secretos, fueron desclasificados y salieron a la luz pública. Gracias al análisis de estos documentos, se concluyó que 6 días después del lanzamiento de la bomba de Nagasaki, que fue la segunda, pues una nueva misión atómica se llevó a cabo. Mientras que la agencia de noticias Domain anunciaba al gobierno de Estados Unidos que la rendición ocurriría en breve, se finalizaban los preparativos para llevar a cabo una nueva misión. El blanco no era otro que la refinería de petróleo japonesa en Tushisaki. Mira el nombrecito. Tushisaki. Cerca de Akita, que está situada pues a poco menos de 500 kilómetros de Tokio, en la costa noroeste de Japón. Esta era la última misión encargada de determinar la destrucción de los depósitos de combustible y de capacidad de refinación en Japón. Aunque muchas son las personas que lo dudan, se puede creer que la intención del comando estadounidense era evitar la invasión del imperio japonés, que hubiera costado millones de vidas en ambos bandos. La última de las 15 misiones efectuadas entre el 25 de junio del 45 y el 14 de agosto de ese año se realizó nada menos que con 134 aviones B-29 pertenecientes al 315 alas de bombardeo estacionados en la isla de Guam, en la península de las Marianas, con una dotación de 1.400 hombres. Entre ellos se contaba con la tripulación del Fort de Luba Mike,
el B-29, que fue encargado de llevar la bomba atómica. La refinería Tushisaki se encontraba tan distante de Guam, a unos 6.000 kilómetros, que los mandos japoneses nunca pensaron que podía ser blanco de los bombardeos. Los 134 bombarderos volaron la misión más larga de la guerra desde la base en Guam. A las 4 p.m. del 14 de agosto la flota estaba en camino. Los navegantes esforzamos al máximo para lograr ahorrar el combustible que los llevaría de regreso. Después de 8 horas en el aire, los aviones adquirieron el blanco por medio del radar y soltaron lo que, según cuentan, fue la tercera bomba atómica que cayó en Japón. Aunque al parecer, y esto son solo especulaciones, unos dicen que la bomba no llegó a estallar, y bueno, aunque luego hay otra vertiente que sostiene que fue el presidente Truman quien no permitió hacer un tercer lanzamiento sobre el suelo japonés debido a que, y cito textualmente, no quería cobrarse más vidas inocentes. ¿Verdad o mentira? Pues eso lo tienen que decidir nuestros amigos nuestros oyentes. Vale. Bueno, y yo lanzo otra pregunta de esas que te gustan. ¿Fueron los nazis los primeros en dominar, la tecnología antigravedad? ¿Podría haber ocurrido? Los primeros. Los primeros, porque bueno, hay que decir que desde hace algunos años los ovnis pues han comenzado a relacionarse con los nazis. Y es que poco a poco se ha ido demostrando que los alemanes consiguieron dominar naves más o menos espaciales que no parecerían ser de este mundo. La historia ha demostrado que durante la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi había conseguido ser pionera en múltiples facetas de la ciencia, incluido pues motores de cohetes un tanto especiales. Y de hecho, al finalizar la guerra, los ingenieros alemanes fueron, como ya comentamos la semana pasada, y en alguna otra ocasión más, pues fueron contratados por los Estados Unidos para trabajar en sus nuevos programas espaciales de la NASA. Bueno, pues desde hace varios años se ha revelado información clasificada donde se demostraría los planes secretos que tenía la Alemania nazi para la creación de ovnis y otras tecnologías que fueron totalmente revolucionarias para ese momento. Cada uno de estos aspectos de la guerra pues continúan siendo controvertidos y un secreto para muchos, pero se han encontrado planos e informes detallados de algunos de los proyectos de la época. Varios historiadores están completamente seguros de que los nazis consiguieron desarrollar tecnología antigravedad que les permitía volar muchísimo más rápido. Y existen pruebas, según parece, que sugieren que aviones aliados pudieron haber atacado a naves con esta tecnología durante la guerra. Pero continúa siendo complicado poder confirmar esta información. Aún así, lo que sí es seguro es que el Tercer Reich sí investigó y trabajó en base a estos temas. Además, que obtuvieron los medios para construirlo. Recordemos la famosa campana antigravedad, de la que ya hablamos en TDN y en Arcadia, que hizo que la tripulación de un submarino, probablemente, quién sabe si no, viajó en el tiempo al año 12.103 a.C. Si a eso... Obviamente esta gente fueron, hay que decir a la gente que obviamente esta gente fueron devorados por los dinosaurios. Vale, casi. No volvieron porque ya... Pero ahí queda, pero el viaje se lo dieron. ¡Oh! Maravilla. El viaje se lo dieron. Bueno, pues sí, a esto se le suma la inclinación que tenían, evidentemente, como ya hemos mencionado tantas veces, por todo lo místico, algo que también, en cierta manera, ha sido eliminado de la historia tradicional, pues resulta más que obvio que los nazis pues harían cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Lo hemos visto con el Megapanzer, lo hemos visto con el pájaro negro, lo hemos visto con el tanque ferroviario. La pregunta real que cualquier historiador, en este caso, se haría es la siguiente. ¿Los nazis pudieron crear naves antigravedad? Y si es así, ¿Estados Unidos se hizo con el control de ella? Bueno, pues en los documentos desclasificados por la CIA en 1952 se asegura que los platillos voladores fueron reales desde que se demostró que era posible su construcción
de acuerdo a los planes de los ingenieros alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos ingenieros fue Josh Klein, quien declaró que, aunque mucha gente piensa que estos ovnis se desarrollaron después de la guerra, la realidad es que estaban construyéndose en fábricas alemanas ya en 1941. También afirmó que trabajó durante el Ministerio Speer, una referencia probable a Albert Speer, ministro de Armamento y Municiones en 1942. Además, estuvo presente en Praga el 14 de febrero de 1945 durante el primer vuelo experimental de un platillo volante. Dime. Bueno, pues no sería de extrañar, ¿no? Después de ya estos proyectos. Bueno, ya lo que me llama la atención y es esa operación Paperclip, que bueno, no sería de extrañar que obviamente hay una cantidad enorme de científicos y de altos mandos nazis que a cambio de salvar su vida entregaron esa documentación. Algunos de ellos dicen que tuvieron que acompañar a los oficiales norteamericanos a sitios alejadísimos de la civilización donde los habían enterrado esos documentos para que no fueran encontrados, ¿no? Así que bueno, a ver, si la RAF contrató a un experto en gremlins, ¿por qué no van a fabricar ovnis antigravedad los alemanes? Pues sí, pues ¿por qué no? Puede ser, ¿no? Nunca sabemos realmente el potencial, ¿no? De hecho, bueno, yo digo que a la vista está, ¿no? La NASA, pues la última gran creación nazi es la NASA, o sea que y es así, ¿no? O sea, Sí. te puedes joder más, te puedes joder menos, pero A ver, acordémonos que la semana pasada estuvimos hablando de ese arma nazi, el martillo de Thor, para convertir parte de la atmósfera en un superconductor. Y ojo, ahí está el proyecto HARP, que exactamente, o sea, son un montón de antenas allí todas juntitas que supuestamente son para estudiar la aurora boreal. exactamente, o sea, y yo siempre lo digo y lo diré, ¿no? O sea, la última gran creación nazi es la NASA. Sí, De lo allí, que pasa es que yo creo que en el tema de la Alemania nazi es que le gustaban los nombres muy rimbombantes. Pero claro, el martillo de Thor, pues dices tú, hostia, yo a día de hoy dices, te ha venido ¿qué ha arriba, ¿eh? pasado? Te ha ¿Qué ha venido pasado? arriba, ¿eh? Pues sin embargo, oye, proyecto HARP, oye, ¿por qué la vida incluso pasa desapercibido? Claro, pues sí. Pues lo mismo puede pasar con el platillo antigravedad. Bueno, pues a lo mejor la CIA lo tiene con otro nombre y Claro, no da tanto el cante, pero claro, yo creo que con esas ansias de grandeza y de poder de los nazis, pues sí. pues la verdad que los Oye, nombres. tú sabes Dime. que, te voy a decir, tú sabes que el V2 pudo haber puesto a los británicos los primeros en la carrera espacial. No me digas. El V2, que vamos a recordarle bueno, todo el mundo me imagino que sabe lo que es. El V2, nombrado el cohete V2, Ujú. el nombre técnico pues sería algo así como Agregat 4, el A4, un misil balístico desarrollado pues a principios de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, dirigido específicamente hacia Bélgica y lugares del sudeste de Inglaterra. Este cohete pues fue el primer misil balístico de combate de largo alcance del mundo y el primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital. Ostras. Este digamos que fue el progenitor de todos los cohetes modernos, incluyendo los utilizados por los programas espaciales de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, que tuvieron acceso a los científicos y diseños alemanes a través de la operación Paperclip. Y ojo, una operación igual que la Paperclip, pero de la que no habla nadie, que es la operación. Ojo que el nombre es ruso, tiene cojones, ¿eh? Me va a decir una vez solo, ¿no? O no es Venga, que no tengo cojones decirlo. venga, poquito a poco. Osoaviakin. Bueno, no ha sido Proyecto. tan difícil. O No, pero King. es que yo estoy cansado venga, y me trabo. Vale. Proyecto Osoaviakin. King. Osoaviakin. Ajá. Proyecto ruso. Algo a lo que es igual que la operación Paperclip. O sea, que los soviéticos también Pero los reclutaron. rusos. Exactamente. Los soviéticos también reclutaron a científicos nazis para su beneficio.
Y bueno, pues... Bueno, Bueno, de hecho, es que los rusos también tienen su área, su ala de claro, investigación paranormal claro, y de claro, claro. cositas raras Es que, muy similar a la NASA, ¿eh? sí, sí, y a la CIA en ese aspecto también, pero lo que pasa es que son muchísimo más herméticos y no nos enteramos, es más difícil enterarse. Pues sí. Bueno, volviendo al cohete V2, para dar más datos, pues la Wehrmacht alemana lanzó en torno a 3.000 cohetes V2 contra objetivos aliados durante la guerra, principalmente en Londres y posteriormente Amberes, dando por resultado la muerte de un número estimado de unas 7.250 personas, tanto civiles como militares. Bueno, el arma se presentó por la propaganda nazi como una venganza por los bombardeos sobre las ciudades alemanas desde el 42 hasta el final de la guerra. Diseñado por, y este nombre te va a sonar, Herbert von Braun, Ajá. el padre de la NASA, pues muchos de estos misiles fueron disparados en 1944 desde Francia hasta Londres y Bélgica, con el fin de provocar la mayor devastación posible, así como minar la moral del enemigo, sucesor del V1, que era un misil de crucero. Este diseño no vio la luz hasta muy avanzada la guerra, por lo que tuvo ciertamente poco impacto real. Volvemos a ver otro ejemplo de cómo un arma de destrucción masiva que le hubiera dado una victoria fácil a los nazis no ve la luz hasta muy avanzada la guerra. Vale. Bueno, como digo, pues es este cohete el que pudo haber puesto a los británicos los primeros en la carrera espacial. Fue hacia 1945, el verano, mientras la guerra terminaba en Europa, las fuerzas aliadas pues se apresuraban a descifrar los secretos del cohete nazi V2. Aunque estas armas terroríficas construidas por mano de obra esclava no tuvieron mayor impacto, como hemos dicho, pues sí poseían pues el potencial, si hubiera salido en su momento adecuado, para haber cambiado el mundo y por tanto la historia, ¿no? Se conoció como la Operación Backfire. Vale. Un programa británico que incluía el lanzamiento de cohetes V2 desde Holanda hasta la frontera espacial para que luego cayeran en el Mar del Norte. En 1946, Ralph Smith, miembro de la sociedad Diseñador y Artista, presentó una detallada propuesta de adaptar un misil V2 a un cohete tripulado. Eso solamente se le puede ocurrir a un artista, porque este hombre era varias cosas y artista. Ojo, y a un vehículo tripulado le endiño un cohete. Totalmente. Y diseñador. Sí, 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 pero bueno, lo de diseñador queda un poco más. Ahí lo importante es que era artista. Yo hago un cohete tripulado y ahora le endiño un cohete. Ahí. Vale, Está. bueno. Pero, ¿cómo ganas credibilidad diciendo que eres artista y experto en gremlins? A ver, el cohete no solo no tendría la suficiente potencia para colocar a una persona en órbita, obviamente. En su lugar, el astronauta, y solo se consideró enviar uno, sería lanzado sobre una trayectoria parabólica a unos 300.000 metros sobre la Tierra. Lanzado a un ángulo de 2 grados, al llegar al espacio, el cohete se desprendería y la trompa segmentada se despegaría para hacer visible la cápsula. Vale. En el 46, el señor Smith entrega su diseño de una nave espacial al Ministerio de Suministros y Abastecimiento del gobierno británico, pero, sin embargo, le comunican al señor Smith que su proyecto es rechazado, calificado de absurdo. Es que lo de artista fue lo que lo. A ver, a pesar de tener ventaja con su operación Backfire, Reino Unido decidió, ciertamente, aparte de ver esto en algo absurdo, pues decidió centrar los recursos limitados con los que le había quedado después de la guerra, más que en este tipo de proyectos, en investigaciones sobre aviación y tecnología nuclear. Sí hay que decir a la gente, y esto es verdad, que el Reino Unido nunca ha sido un país que se haya caracterizado por su, digamos, amor por las agencias espaciales. O sea, digamos que nunca ha demostrado mucho interés en... Están todos los PAF abajo para que quieren mirar arriba. Exactamente. O sea, que no tiene sentido. Es que son aquí, la cervecita grande está aquí, ahí arriba ni nada, cojones.
Arriba no sirven pintas. Que parecéis nuevos. Es que no. Es que ¿Verdad? tenemos que estar en todo. Pues sí. ¿Más cositas? Pues mira, yo te voy a dar ahora 4 o 5 puntaditas así de cositas curiosas que. Bueno, por ejemplo, cosas que inventaron los nazis, pues la Fanta. Anda. La Fanta, sí, la Fanta. Sí, algo de eso creo yo recordar, pero coméntalo. Sí, no, bueno, Era como un reconstituyente, ¿no? Si mal no recuerdo. bueno, realmente la marca siempre la hemos conocido como propiedad de la Coca-Cola, ¿no? Es cierto que el refresco nació durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Al parecer fue a causa de la escasez de concentrados y jarabes de jugo. Luego del embargo a Alemania, las personas de Coca-Cola, ¿vale? Los trabajadores de Coca-Cola se las ingeniaron para crear un nuevo refresco con los ingredientes que tenían, ¿no? Claro, al estallar la Segunda Guerra Mundial, pues se les priva de ciertos ingredientes. La fábrica de Coca-Cola, obviamente, no quiere fabricar en Alemania, deja a los trabajadores en fuera de juego, los deja en paro. Y claro, ¿qué pasa? Pues ellos, con los ingredientes que se encontraron en la fábrica a base de restos y demás, elaboran un refresco, ¿vale? El cual se dijo después que había nacido para luchar contra el imperialismo de Estados Unidos. No, no nace para eso, nace porque estos señores pues no querían dejar de trabajar y tenían que comer, obviamente. Y a base de los restos que se cortaron por la fábrica, elaboran la Fanta. Lo conocemos. Así que se puede decir que, como los trabajadores eran afines al régimen nazi, pues ya está, nace la Fanta. Qué bien. Pues más sí. cosas. O te voy contando yo algo. A ver, por ejemplo, el trayecto de la antorcha olímpica desde la antigua Olimpia hasta el país anfitrión de los Juegos Olímpicos es algo que proviene de los nazis. Coño, con los fachas que son, mira tú. Sí, esto sucede por primera vez en las Olimpiadas de Berlín en el 36, en 1936, y concretamente la cineasta Leni Riefenstahl documenta el trayecto completo en su película Olimpia. Vale. Y desde entonces la tradición de la antorcha olímpica, desde la antigua Olimpia hasta el país anfitrión, pues se ha mantenido y fue puesta por los nazis. Ok. Sí. ¿Más cositas o...? Esta cosa por ejemplo, bueno, algo te voy a hacer eso de algo que nos sonará familiar porque es algo que estamos viviendo en la prohibición del tabaco. Sí. En lugares públicos y el transporte público. Y en las terrazas. Correcto, pues fue cosa de Hitler. Joder, es decir, que si te molesta el humo del tabaco también eres facha. También eres facha. También eres facha. No, sí, estamos dándole disgusto importante a algunos, ¿eh? Sí, es cierto, porque, a ver, Hitler había dejado de fumar, ¿vale? Y bueno, según lo que se cuenta, y esto, a ver, esto, claro, cada uno da su opinión, unos dirán que es verdad, otros dirán que es mentira. Yo, después de haber leído todas las teorías posibles, me ciño más a la que yo creo más creíble, ¿vale? Pero sí que es cierto que la Hitler no quería, ¿no?, a nadie oliendo a tabaco cerca de él. De ahí que prohibiera fumar en restaurantes públicos, en espacios públicos en general. Y bueno, por ejemplo, hoy día hay algunos médicos que todavía consultan el libro de anatomía de los nazis. Bueno, a ver, estudios anatómicos tenían, porque dentro, efectivamente, como hemos comentado más de una vez, hacían auténticas barbaridades, pero lo hacían también en pos, sin querer justificar nada, de la investigación, quitando algunas salvajadas como el doctor Mengele y demás, pero hay que reconocerle, pese que muchísimos de los avances de la medicina que tenemos hoy en día es gracias a los nazis. Además, es un libro que había sido traducido a 5 idiomas y se consideró, o se considera, ¿no?,
el libro más rico en detalles y colores vivos que cualquier otro manual. De hecho, se considera el mejor ejemplo de dibujos anatómicos en el mundo. Se llamaba el Atlas de Anatomía Humana y Topografía Aplicada del doctor Edward Perkoff, Vale. que comprendía unas 800 imágenes a todo color que describen nervios, órganos, músculos, tendones y huesos de la cabeza, el tronco y las extremidades humanas. O sea, completo. Sí, además, aunque es conocido, ¿no? Como uno de los libros ilustrados, por no decirte el que más precisos de la medicina, dejó de publicarse en el año 94. Vale. ¿La causa? Pues que sus modelos están basados en los cadáveres del genocidio. Que es un libro facha. Totalmente. Si tú miras, si tú quieres estudiar anatomía y miras ese libro, eres facha. Eres facha, vale. O sea, si quieres ser un buen médico, eres facha. Sí. Vale. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo, no hay que negar que, hombre, que se siguen usando, ¿no? Se siguen usando muchísimos hoy en día. Utilizamos, ¿no? Aunque no nos guste, utilizamos cosas que tiene inicio en los nazis, ¿no? ¿Qué tan ético es, por ejemplo, como tú bien has dicho, aportes en la física, en la biología, en la zoología, en la medicina, en la psicología, en la antropología, en la genética, en la ingeniería? Pero claro, ¿qué tan ético es usar este legado? Hombre, pues... ético. Hombre. Está hecho ya. Sí, claro, ¿no? Bueno, a ver, es cierto que es un conocimiento que se adquirió de aquella manera, pero ya que lo tienes, ahora que dices, no, como no se obtuvo de manera ética, quemamos todos estos libros y empezamos a investigar de cero. Sí, pero por ejemplo, gracias a... Bueno, sí, vale, no vamos a negar que por ejemplo, ¿no? Ojo, Raúl, que con esto tú y yo podemos estar abriendo debate, ¿eh? Se nos gusta. No, es que es verdad, ¿no? Exactamente, yo opino igual que tú, ¿no? Ya está hecho y gracias a... Sí, vale, no vamos a negar que la mayoría de esos experimentos, pues por ejemplo, entre los más polémicos, pues están las investigaciones que realizaron los nazis sobre la hipotermia, sobre la hipoxia, sobre la deshidratación, que claro, que fueron realizadas con personas de los campos de concentración, ¿no? Pero claro... también grupos estadounidenses de científicos pues habían realizado pruebas de enfermedades en humanos, llegando a contagiar conscientemente a personas con enfermedades de transmisión sexual simplemente solo para analizarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, ese experimento se realizó, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un ejemplo en Guatemala, y se hizo simplemente en otro país, ojo, para que no te criticaran en el tuyo. Hombre, claro. En los años 50, pues, un médico usó los primeros electrodos implantados en el cerebro para tratar de cambiar la orientación sexual de personas homosexuales. Esto pasó en Estados Unidos. En los años 50, pero como no era nazi. Ese fue, y para que veamos, ese fue el inicio de los tratamientos que ahora se usan para algunas enfermedades como la epilepsia o el Parkinson. Sí, ¿vale? Además del cordón neuronal que investiga ahora mismo uno de las figuras mundiales de la tecnología, el señor Elon Musk. También. Ojo, que quiere, pero claro, exactamente. Pero claro, ¿qué pasa? Que como gracias, y digo gracias a esa, ya no voy a decir no voy a decir a la investigación que realizaron los nazis con esas personas, ¿no? Pero bueno, gracias a la vida que esas personas y al sufrimiento que esas personas sufrieron, pues hoy nosotros podemos tener un tratamiento contra el Parkinson, un tratamiento contra la hipoxia, un tratamiento contra la deshidratación, hemos dicho también. Pero bueno, también gracias a estos... gracias a ciertos inventos de los nazis, pues tenemos agentes neurotóxicos como Tabún o Morsarín, ¿no? Que son los que permiten desarrollar los insecticidas. Ojo, pero también las armas de destrucción masiva. Exacto. Así que también tenemos, no solo se han conseguido, gracias a la vida de esas personas, no solo se ha conseguido una
área o visión dentro del campo de investigación, sino que se han desarrollado posteriormente medicamentos que ayudan a personas enfermas. ¿Es ético usarlo? Pues, ¿qué quieres que te diga? Opino lo mismo que tú, Raúl. Ya está inventado. Ya está ahí. ¿Qué hacemos? No lo usamos porque... El mal ya está hecho. Claro, pero es lo que te digo. ¿Qué hacemos? ¿Lo usamos? No lo usamos porque los nazis lo han usado antes que nosotros. Díselo a un enfermo le preguntas. Claro, díselo a una persona que tiene epilepsia, que tiene Parkinson, que no se puede dar ese tratamiento que le corresponda porque es que los nazis lo descubrieron No, porque los nazis experimentaron con personas para descubrirlo y va a decir, bueno, a mí qué coño me importa. Claro, pues, entonces, es que te lo va a decir así. ¿Qué podemos deducir de ahí? Que si tienes una enfermedad y te quieres curar, eres facha. Eres facha también. Y va que si a ti te prohíbe, que si tú te prohíbes fumar en las terrazas, eres facha. También. No fume la terraza, que no se puede. Si te molesta el del tabaco, el humo del tabaco del de al lado, eres facha también. Eres un facha de mierda. Sí. Bueno, escúcheme, te comento. Si te digo los Foo Fighters, ¿te viene algo a la cabeza, además de la banda de música? Sí. Que hace poco murió su batería, conocido por su estilo de vida sana. Sí, ¡oh! ¡Maravilla! ¡Maravilla! El hombre que llevaba el deporte por bandera. Sí, si no recuerdo mal, aunque tú ahora te extiendas un poquito, ser los famosos reportes de pilotos, ¿no? Que eran perseguidos por extrañas luces, correcto, ¿no? En 1944 tuvieron lugar los primeros avistamientos. Donald J. Meyer, teniente aliado, fue la primera persona que hizo referencia a estos ovnis. El 27 de noviembre se informó de que unas bolas de fuego surcaron los cielos mientras perseguían a los aviones aliados, aunque, ojo, nunca los atacaron. Muchos de los avistamientos, pues tuvieron lugar sobre territorio alemán. Los aliados informaban con frecuencia haber visto enormes bolas luminosas que perseguían sus aviones caza. Los ovnis volaban en formación con el resto de aeronaves, hacían piruetas complicadas, parecían controladas por algún tipo de inteligencia remota para luego desaparecer sin dejar rastro. En un principio, pues se pensó que eran armas nazis, objetos empleados por las potencias del eje. Ojo, hace un momento estábamos hablando de las naves antigravedad alemanas, pero en principio esa teoría se desechó cuando soldados alemanes y japoneses notificaron avistamientos de esas mismas bolas de fuego. Respecto al origen del nombre, pues hay dos posibles explicaciones respecto a cómo se originó el nombre de los Foo Fighters. La más sencilla se sostiene que los objetos fueron nombrados de esa manera al hacer una mezcla de la pronunciación en francés fuego, feu, y fighters, por referirse a los aviones caza. El segundo origen se remonta a las tiras cómicas de Smokey Stover. Se rumorea que Meyer era fanático de dichas historietas, en donde había un bombero cuyo vehículo llevaba por nombre Foo Fighter, siendo Firefighter el nombre que reciben los bomberos en inglés, y que luego del primer avistamiento dijo: estos han sido esos malditos Foo Fighters. La cuestión es que, pues en diciembre de 1944, el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SHAEF, por sus siglas en inglés, lanzó un comunicado que sería publicado en el New York Times. En el artículo se habló de los Foo Fighters haciendo referencia a una posible arma nazi, y medios como el New York Herald Tribune, el Daily Telegraph y la revista Time también realizaron publicaciones al respecto. Con el fin de la guerra, los avistamientos cesaron, por lo que perdieron ese furor mediático que habían conseguido. Aunque a día de hoy todavía no hay una explicación oficial sobre qué fueron esos extraños ovnis. Se ha dicho que es posible que todo fuese producto de la imaginación de los pilotos, quienes se encontraban en un estrés constante debido a una situación la cual pues los mantenía en alerta todo momento. También se ha lanzado como posible explicación pues que las luces eran producto de descargas eléctricas relacionadas a los aviones, o que solo se trataba, y esto te va a encantar, del reflejo de la luna, puesto que la mayoría de los avistamientos fueron hechos de noche. Es decir, si ves luces volando, normalmente es porque es de noche. Al final resulta que van a tener razón y los alemanes consiguieron la tecnología antigravedad.
para quien anteriormente estuviera diciendo jiji, jaja, pues mira que lo mismo consiguieron crear ovnis antigravedad los alemanes. Pues ¿Qué te sí, parece? pues Que te bien. dé un último apunte, por lo menos por mi parte, de la guerra mundial. Si te digo Venga, sí, sí, que porque ¿tú tienes ahí también preparado tengo algo algo aquí, todavía? dilo tú. Sí, sí, tengo algo para terminar también, pero Pues bueno. mira, y te digo que el día de el desembarco de Lombardía se llevó a cabo con éxito gracias a un meteorólogo. Venga ya. No sé si tú lo... Sí. Vamos a ver, el día D podría haber resultado uno de los mayores desastres militares de la historia. Y no lo fue, entre otras cosas, por las decisiones de un meteorólogo de Escocia y los datos de un escuadrón de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, la Royal Air Force o la RAF, que habíamos mencionado antes, que llegó a contratar un experto en gremlins. La RAF, que recordemos, pues, tiene base en una pequeña isla cercana a la costa escocesa. El capitán James Martin Stagg, oriundo de la localidad de Dalkeith, cerca de Edimburgo, fue el principal asesor meteorológico del desembarco y persuadió al general Dwight Eisenhower para que cambiara la fecha de la invasión aliada. Stagg no solo predijo una tormenta para el 5 de junio de 1944, sino que pronosticó para el siguiente día condiciones favorables para la operación Overlord, nombre en clave para la batalla de Normandía. ¿Por qué pudo James Martin predecir, o mejor dicho, más que predecir, porque estaríamos hablando de evidencia, calcular que se iba a producir esa vaguada en la presión? Iban a ser el día siguiente algo más favorable? Tampoco eran las condiciones las más perfectas, pero sí facilitaba la posibilidad, porque este meteorólogo tenía datos meteorológicos de ambos lados del canal. Tenían los lados de la isla británica y tenían los datos enviados por la Francia ocupada. Mientras que los alemanes solamente disponían de los datos de la costa francesa, no los datos que fueron clave, que eran los de la costa inglesa. Por eso les pilló más o menos en bragas, porque no tenían previsto los alemanes que ese día se fuese a producir el desembarco, puesto que en sus predicciones meteorológicas continuaba la tormenta, cosa que no hizo. La tormenta sí predijo este hombre, James Martin, que iba a amainar al día siguiente y que volvería otra vez a tener un repunte 2 días después. O sea, que realmente lo que estaba haciéndose era basarse en analizar y en estudiar los datos que tenía él y los que le llegaban. Correcto. ¿Qué ocurrió? Que los alemanes solamente tenían la mitad de los datos, los de la orilla francesa. No contaban con los datos del otro lado del canal. Y fue lo que les indujo a error, les indujo a pensar de que la tormenta iba a continuar más allá del día 5. Vamos, dato. Sí, no, es No curioso. más que por una vez el hombre del tiempo no se equivocó. Si no, estaríamos hablando alemán. Hombre, si estamos hablando alemán, dice. A ver, yo te voy a dar 3 apuntes cortitos, ¿no? Y el último te va a encantar. Vale. Y a la gente también, seguro, aunque mucha gente me imagino ya lo conoce, pero bueno, vamos. Los nazis, pues, eran unos innovadores y metieron grandes innovaciones en lo que viene siendo el mundo del cine, ¿no? Bueno, pues los nazis, pues, todos sabemos que estaban muy interesados en el cine y la música, ¿no? Como técnicas de propaganda y pilares de la cultura. De hecho, la primera grabación conocida de cinta magnética fue un discurso pronunciado por Hitler, un ejemplo de poderío del séptimo arte en el Reich, el Tercer Reich. Fue la película El triunfo de la voluntad, no te lo voy a decir en alemán, lo tengo aquí, pero no te lo voy a decir en alemán, Vale. dirigida por Leni Riefenstahl. Es curioso porque es la misma persona, la misma mujer que rodó la película de los Juegos Olímpicos y que muestra, pues, el desarrollo del Congreso del Partido Nazi en el 34 en la ciudad de Nuremberg, ¿vale? Donde tuvieron lugar los juicios de Nuremberg.
Bueno, contó con un presupuesto desorbitado y se considera una de las piezas más importantes de la historia cinematográfica, utilizando más de 30 cámaras y 100 técnicos para producir una película de 2 horas. De hecho, algunas de las técnicas ideadas en ese momento por la cineasta Leni Riefenstahl aún hoy se utilizan en algunos de los grandes estrenos de Hollywood. Toma ya. También, bueno, hicieron grandes contribuciones a la moda. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para encontrar vestigios del sentido de la moda nazi, tonos grises y negros, botas de cuero con la suela gruesa, abrigos de piel o sombreros de pico, ¿no? Fueron algunos de sus ingredientes básicos. Como curiosidad, el fundador de Adidas, Adolf Dassler, cuyo apodo era Adi, fue también miembro del partido nazi. De hecho, lanzó unas zapatillas durante la guerra y se las ofreció a atletas americanos y alemanes durante los Juegos Olímpicos de Berlín. Con lo cual, si te gustan las zapatillas Adidas, eres facha. Eres facha. También. El reconocimiento llegó cuando Jesse Owens ganó la prueba de sprint con las zapatillas del señor Adolf Dassler. Y bueno, pero no terminé la cosa, porque su hermano, Rudolf Dassler, fundó la empresa deportiva Puma. Correcto. Además, creo que en Amazon hay una película al respecto. Bueno, otro conocido nazi, por ejemplo, fue Hugo Boss, diseñador de los uniformes de la Gestapo y las SS. Entonces, Chris Hemsworth, Thor, que anuncia la colonia de Hugo Boss, también es facha. También es facha. Vale, ¿no? Es que estamos dando de grandes disgustos hoy a. Sí. Hoy va la cosa de disgustito. Bueno, otra cosa ya, que ya, aquí ya la vamos a matar. Para irnos ya la vamos a matar, ¿vale? Venga, supera a los Gremlins, al experto en Gremlins. El invento nazi más desconocido 80 años antes de WhatsApp. Las videollamadas. Chaval. Espérate. O sea, que ya tenían ya videollamadas los nazis. Sí. O sea, esto como en la película Iron Sky. O sea, sí, van un siglo por delante. Totalmente. De eso, hace más de 80 años, ¿no? En pleno auge de la Alemania nazi, se estableció la primera línea fija de videollamadas entre la ciudad de Berlín y Leipzig. Toma ya, línea fija de videollamadas. Aprovechando las investigaciones relacionadas con las emisiones de televisión. La Reichspost, la oficina de correos de ambas ciudades, se encontraban conectadas por un cable de coaxial de banda ancha de más de 160 kilómetros de longitud. Vale. Tras establecer la primera línea, los alemanes fueron tirando más kilómetros de cable para que ciudades como Hamburgo, Nuremberg o Múnich se sumasen a la red, que llegó a contar, ojo, con más de 1000 kilómetros de cable. El sistema... Es que esto es muy fuerte. Es decir, yo sabía que te iba a gustar, digo. Sí, o sea, me está diciendo que ya tenían fibra óptica. Es decir, amigo, si tienes fibra óptica en casa, si te gusta disfrutar de los 300 megas de Yastel, eres facha también. A ver, el sistema fue concebido... O sea, revélate, vuelve al RDS. A ver, el sistema fue concebido como un servicio público, pero claro, presentaba numerosos inconvenientes, ¿no? Ya que era necesario que ambas personas se desplazasen hasta las respectivas oficinas de correo para hacer la videollamada, y no ofrecía una gran privacidad porque las conexiones se hacían punto a punto desde una centralita telefónica. Además, otro de sus principales inconvenientes era el precio, ¿no? En torno a unos 3,5 marcos alemanes de la época, una cantidad que equivalía al 7% del salario medio que un trabajador percibía a la semana, un trabajador alemán. El invento, que recibió el nombre del... el nombre. Bueno, por aquí va a aparecer escrito, ¿vale? Y vale. Los de TDN, un nombre muy complicado en alemán. Sí, vale. A ver, la palabra compuesta por, aquí se lo voy a decir, Fernsehen, que viene a ser televisión, Sprech, que viene a ser hablar, y Stell, lugar. ¿Vale? Vale. Es decir, el lugar de hablar por televisión, o algo por el estilo, eso me voy a traducir. Más o menos. Como digo, se encontraba en una de las salitas anexas a la oficina de correos y apartadas del tránsito y de la vista de las personas.
El invento se presenta oficialmente en el año 1936 para hacerlo coincidir con los Juegos Olímpicos de Berlín, y ciertamente recibió numerosos elogios por parte de la prensa de la época. Además, fue utilizado por la maquinaria de propaganda del partido nazi, obviamente, para reivindicar el brutal progreso tecnológico que se estaba llevando a cabo en Alemania. Comparado con los estándares disponibles a día de hoy, el invento de los nazis presentaba una calidad de imagen, obviamente, ¿no? Es que la calidad de imagen era mala, el audio era muy pobre, pero sin embargo, para aquella época y acostumbrados a lo que estaban acostumbrados en aquel momento, pues obviamente la calidad de vídeo, de sonido, pues Era una claro, pasada. resultaron una pasada, pues, flipando en colores, bro. Claro, Ahora es que tú ¿qué imagínate. podemos deducir de todo esto? Pues que si te consideras influencer, si te crees TikToker, pues primero, a Eres empezar, facha. chaval, eres facha, segundo que tampoco estás tan a la onda como tú creías, no, que eres una auténtica antiguaya utilizando tecnología del siglo pasado. Es que la gente Y por supuesto eres facha. Mira, la gente se sentaba en una salita, agarraba el auricular del teléfono, claro, y frente a ellos pues se encontraba una pantalla, claro, en la que, como yo te estoy viendo a ti ahora, o sea, Sí. claro, ojo, pero para repetir la imagen, los participantes de la llamada eran Entonces somos fachas por estar utilizando Skype, estar utilizando videollamada, ¿no? Claro. O llamada a un disgusto. Tú y yo siempre. Tú y yo somos fachas hace mucho tiempo. Llamada a un disgusto. Pero escucha, claro, para emitir la imagen, los participantes en la llamada eran escaneados 25 veces por un segundo. Haz de luz de control mecánico que utilizaba una célula capaz de capturar 40.000 píxeles. Es decir, estamos hablando, o sea, ya tenía la cadencia de vídeo actual, que son 25 fotogramas por segundo. Sí. Además, bueno, tras la anexión de Austria por parte de los nazis, los planes contemplaban extender la red hasta Viena y otras ciudades del mundo, otras ciudades del Tercer Reich. Y bueno, en 1940, tras varios meses de guerra mundial, el sistema de videollamadas fue finalmente clausurado 4 años después de su inauguración, al centrarse la economía en sostener, obviamente, el esfuerzo bélico de los nazis. Más de una década después, empresas tecnológicas y telefónicas, como no, de los Estados Unidos, se propusieron desarrollar su propio sistema de videollamadas con el objetivo de introducir esta tecnología entre el gran público. Y fue en 1964 que la operadora AT&T presentó su propio sistema en la Feria Internacional de la Tecnología, aunque el sistema no se comenzó a vender hasta el año 1970. Vale. Así que, bueno, no fue hasta Bueno, sí hay que decir que, bueno, el aparato fue un invento revolucionario, ¿no? Que al igual que sucede a día de hoy con el WhatsApp, por ejemplo, pues permitía hacer videollamadas e incluso intercambiar gráficos o documentos con nuestro interlocutor. ¡Ojo! Ya en 1970, ¿vale? Estamos hablando de... hace ya, ¿cuánto hace? 50 años, ¿no? Sí, por ahí. 52 años. Bueno, fue bautizado con el nombre de Picture Phone, teléfono con imagen. Ya en el nombre no se comieron el coco mucho. No, los alemanes por lo menos tuvieron la salita de hablar por televisión. Bueno, mira, por lo menos... Ya ahí estaba. Bueno, sin embargo, pese a tratarse de un invento que gozó de buena publicidad y cierto apoyo de la Casa Blanca, el invento, pues, sorprendentemente, resultó ser un fracaso comercial. Claro, hombre, la implantación se llevó a cabo de manera reducida a un puñado de ciudades, ¿no? El requisito era tener que fijar previamente la fecha y la hora de la videollamada y también los elevados costes, ¿no? Entonces no podía dar una videollamada sorpresa. No, claro, no. No me sorprende con una videollamada. Claro, el precio, pues digamos que según lo que yo he podido encontrar por ahí, unos 3 minutos utilizando estos terminales era $27, ¿no? Del momento. O sea, un 22% de los ingresos semanales de un norteamericano. Una llamada de 15 minutos te salía alrededor de unos $995. $995. Un montante que esto superaba el salario medio de un mes entero. Es por eso que durante el año que permaneció en el mercado tan solo se hicieron 71 videollamadas y no fue ya hasta entrado. Y me parecen muchas, ¿eh?
Sí, y a mí también. Yo cuando Hombre, es que tú dices, ¿qué hago? ¿Hago una videollamada de 15 minutos o cómo este mes? Claro, es que... Hay 71 personas que tenían claras sus prioridades y preferían videollamar antes que comer. Hay 71 personas que son fachas. Correcto. ¡Ojo! Bueno, Porque esto era idiota totalmente. Ojo, porque si tú haces la cuenta, no te sale, porque la videollamada tiene que ser dos, y tienen que ser pares, ahí son impares. O sea que ya Sí, me es contarás verdad. tú, ahí no sale la cuenta, pero bueno, vale. No, lo mismo te cuento solamente en la dirección del que llama. Ah, bueno, vale, ya está, pues entonces me callo. Bueno, el caso es Vamos a que suponer eso. no fue hasta así, vamos a pensar deportivamente. Digamos que no fue ya hasta en todos los 2000 cuando las tecnologías de videollamada comenzaron a utilizarse de forma masiva y la erupción de Internet barato, digamos, entre los... Que yo no sé qué entiende la gente por barato, de verdad, pero bueno. Bueno, los precios de la webcam también fueron Sí, es factores que claves y el tema de la factura es muy subjetivo. claro, entonces ya, pues bueno, ¿Sabes? ya digamos que la guinda del pastel fue la llegada de los smartphones, las redes 4G, la 5G, que en fin, que ya hoy, A bueno, pues ver, pero las videollamadas ya se popularizaron ya del todo fue con la pandemia, porque antes de la pandemia, ¿quién utilizaba las videollamadas? ¿Quién no utilizaba utilizábamos el Skype? Los nadie, cuatro frikis para nadie. grabar los y poco más. Pero yo te voy a decir una cosa, y Pero con la pandemia, yo voy a secundar un mensaje dime. yo voy a secundar un mensaje que ha dado Raúl a los millennials, a los TikTok, estos influencers de mierda que hay por ahí ahora, que eso lo hacía antes que tú, hace 80 años, un nazi, un alemán. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? Que eso lo has inventado tú. Que eso lo han inventado los alemanes, los nazis, que te enteres. Que tú no eres influencer, que tú eres un mierda. Eres un antiguo, te ha quedado en el siglo pasado. También. Y nosotros fascia también. Repite que te has colgado. Te has quedado colgado, repite todo lo que estaba diciendo porque te has No, quedado. que digo eso, que sí, que Te has se utiliza. mudado, pero la conexión no te va muy bien, ¿eh? No, porque es que, vamos, no, me he mudado, pero tiene el mismo bloque, o sea que no. Sí, pero algo pasa ahí con tu wifi que no está la señal igual que antes. Está la señal. Pero lo que te estaba diciendo, que el decir a los TikTokers esto, que si utilizas TikTok, WhatsApp o Skype o cualquier método de influencer, eres fascia. Totalmente. Y O nosotros sea, fascia también. sin lugar a dudas. Por supuesto, los primeros. Y si no, no lo van a decir. O sea que hay que esperar. Bueno, pues yo espero que a la gente le haya gustado el programa, que hayan disfrutado con estas cositas que les hemos traído, ¿no? De esta Segunda Guerra Mundial. Sí es cierto que la mayoría van todas orientadas a los nazis, pero es lo que ha quedado escrito y es lo que nosotros nos limitamos a traeros. Hombre, bueno, también hemos descubierto que gracias al único hombre del tiempo que no se ha equivocado en la historia, se ganó la Segunda Guerra Mundial y que la RAF contrató a un experto en Gremlin. Que eso yo, mira, eso no lo vamos, sabía, ¿eh? No lo sabía yo eso. es lo más de lo más. Bueno, Raúl, pues nada, a mí solo me queda, Bueno, de darte las gracias por haber permitido formar parte de TDN un viernes más, por haber querido estar en Arcadia, que es tu casa, con todos nosotros y por supuesto a todos los oyentes. Muchísimas gracias por hacer posible que TDN y que Arcadia suene cada viernes. Y sobre todo, gracias por aguantarnos a mí, al personaje este. Que hay que tener valor y ganas, ¿eh? hay que Y tener bueno, ganas, y hay que tener ganas. a esos anónimos discípulos de los catedráticos varios que hay por ahí, Sí. muchísimas gracias también por estar ahí, porque si estáis ahí contestando los mensajitos y escribiendo, es que nos escucháis. Así que Sí, gracias a escucha, vosotros. esos son los auténticos oyentes fieles, Sí, sí, los sí. que aparentemente sin gustarle el programa no se pierden uno cada semana. Están O ahí sea, los eso es una tíos. audiencia fiel, pero vamos, como pocas. Eso es una Totalmente. cosa que a mí me alegra mucho, Y a mí, a tener mí. Así una que audiencia tan fiel. gracias a ellos también, Un familia. beso a todos ellos. Y bueno, pues como siempre digo, que tengáis una muy buena noche viernes, que cojáis fuerza del lunes y que si queréis, que espero que sí, pues nos vemos aquí dentro de 7 días en el turno de noche y en Arcadia Zona 51. Hasta Buenas luego. noches.